que nos da la oportunidad de estar juntos en esta noche y de aproximarnos a tu palabra. Gracias por esta semana que nos has dado, gracias por lo que hemos recibido de tu mano poderosa. Te exaltamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y lo invito al Salmo 48. Iniciamos hace 3 semanas 3 salmos, y dije que los quería compartir juntos, el 46, el 47 y el 48, todos escritos por los hijos de Coré, y todos se conocen como cantos de Sión, como cánticos de Sión. Se cree que estos himnos o estos salmos eran himnos que se entonaban mientras las personas se allegaban a Jerusalén a fiestas o celebraciones anuales, y ellos usaban estos cánticos, o estos cánticos eran usados mientras ellos estaban subiendo al templo para adorar. Y nada más para entender un poquito el salmo hay que entender, Jerusalén es una ciudad que está sobre un monte. Por eso siempre el concepto de adoración en la iglesia es que algunos dicen vamos a entrar a la presencia de Dios. El concepto hebreo o el concepto que ellos tenían de adoración es que no se entraba a la presencia de Dios, se subía. Y la razón por la que ellos pensaban que se subía a la presencia de Dios es que Jerusalén está en una montaña. La parte más alta de Jerusalén era el templo. Entonces, mientras quienes deseaban adorar a Dios se aproximaban, tenían que subir hacia Jerusalén, y una vez que estaban en Jerusalén, el pináculo, la parte más alta era el templo. Entonces cabe mencionar que Jerusalén está sobre una montaña, no una montaña muy alta. Al norte de la ciudad de Jerusalén hay un monte conocido o llamado como el monte Hermón, y el monte Hermón es 3 veces más alto que Jerusalén. O sea, no es, en relación a las montañas que estaban cerca, no es una montaña tan grande. Pero quiero que leamos el Salmo 48. Ustedes han notado en los salmos pasados que hay una mención acerca de Dios como Rey. Leamos el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí que los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Y resalto el verso 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozará en las citas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Un salmo increíble que nuevamente destaca la grandeza, destaca la majestad del rey. Y si ustedes se dan cuenta, se sitúa a hablar de la ciudad donde ese rey ha decidido habitar o morar, Jerusalén.
Jerusalén. Entonces vamos a tomar unos minutos para contestar las preguntas que tienen en sus notas, preguntas que surgen del propio capítulo 48 de los Salmos, y nos tomamos un momento para hacer eso. Del verso 1 al 3, ¿cómo es que muestra la grandeza de Dios en la geografía de Jerusalén? ¿Cómo ven la grandeza de Dios allí? Ajá. Si se dan cuenta, se dan calificativos, ¿no? Y en todas se va observando algo acerca de Dios. Primero se habla de la ciudad de nuestro Dios, su monte es santo, hermosa provincia. Esta expresión, el gozo de toda la tierra, ¿no? La ciudad del gran rey. Y al final dice, en sus palacios Dios es conocido. ¿Cómo es conocido Dios? ¿Cómo qué? Como refugio. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Qué testimonio tenía la ciudad del pasado? ¿Qué es lo que ellos habían experimentado en el pasado que les fortalecía, que los ayudaba en momentos adversos? Versos 4 al 8. Que se habían unido reyes para atacarla, pero al verla quedaron asombrados, se asustaron y huyeron. Dios se apoderó de ellos, dice que tenían dolores como de mujer embarazada. Ok. ¿Alguien observa algo más allí? Se maravillaron al ver la gran ciudad. Se maravillaron al ver la gran ciudad. Vemos la protección de Dios. Se da ahí otra apreciación. Dice que todo ejército había sido destrozado como naves a la deriva, ¿no? Y si se dan cuenta, no pudieron tocar, los enemigos de la ciudad no pudieron tocar la ciudad, y esto implica que no pudieron tocar al pueblo que moraba en la ciudad. Ahora, pensando en esto, pensando en la ciudad, pudieras recordar, pudieras pensar en un momento en que Dios frustró los planes del enemigo en tu vida o en tu familia. Pudieran pensar en eso. Es más, yo sé que es más personal, pero teniendo esta idea, pudieran pensar. Me gustaría escuchar 3 diferentes comentarios de esta respuesta. Jesús y luego Alberto. ¿Sí? Pues son un suicidio. Suicidio. Alberto. En el 2004, Ajá. ¿Alguien más? ¿Dedocráticamente o...? Pues lo puse igual cuando tú te enfermaste. Ajá. ¿Habla de ti? No, pues dice de tu familia. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera maestra? Sí, yo tuve un accidente. Me sentí en el accidente. Y no sé, un sueño de luces y paisajes. No sé si fueron efectos de medicamentos, pero era de muerte. Estuve en condiciones precarias, muy precarias. Una quemadura de la que estoy mucho peor con esa persona. Y pues así estoy. Amén. Dese cuenta de algo. Algunos
algunos en Cristo, otros antes de llegar a Cristo, otros queriendo huir de Cristo, pero en todo vemos, y este es el eje que quiero seguir en esta clase, en todo vemos siempre el cuidado, la provisión, la providencia, la protección de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, si ustedes observan en el versículo 9 al 14, ¿cuál era la verdadera protección de Jerusalén? Dios. Y básicamente se habla de tres cosas: la misericordia de Dios, su nombre y su justicia. Ahora, ¿se acuerdan de Jeremías allá en el libro de Lamentaciones cuando habla de las misericordias de Dios? ¿Cuándo son, dice, según Jeremías? Son nuevas cada mañana. Entonces imagínense qué seguridad tan increíble para Jerusalén. Eran nuevas cada mañana. De hecho, este pasaje que cito en Jeremías capítulo 2, el centro del libro de Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 2, era el tiempo en el que la ciudad está destruida. Habían llevado cautiva a Judá, literalmente a Babilonia. Y en medio del caos, Jeremías está diciendo esto ahí en el libro de Lamentaciones, ¿no? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es, oh Dios, tu fidelidad. Entonces, Jerusalén estaba sostenida, número uno, por la misericordia de Dios. Número dos, por su nombre. Y número tres, dice aquí, por su justicia. Y son tres cosas que, si nosotros nos damos cuenta como creyentes, siguen sosteniendo nuestra vida. ¿Por qué tú y yo podemos estar aquí esta noche? ¿Por qué tú y yo podemos seguir al Señor como lo está siguiendo? Por su misericordia, por su nombre, por su justicia. Y cuando hablo de justicia, lógicamente tenemos que entender que no había manera en la que tú y yo pudiésemos presentarnos justos delante de Dios. Pero la Biblia nos dice ahí en Romanos 5, verso 1, que hemos sido justificados pues por la fe. La última pregunta: ¿cómo debían responder a la protección que Dios les daba? ¿Cómo se dice aquí que los moradores, quienes venían a Jerusalén, tendrían que responder a la protección de Dios? Alabanza, meditación, dejándose guiar, algo falta por ahí. Contándolo a la otra generación. Contando a la generación venidera la grandeza de Dios. Dicen aquí los hijos de Coré: vayan por la ciudad, obsérvenla, reflexionen, pero vean esto, cuenten a la generación venidera la grandeza de Dios. Entonces, ese es un salmo de confianza. Los hijos de Coré están escribiendo este salmo con la idea de: hay un rey en quien confiar. Pudo haber sido escrito, y hay dos posibilidades. Pudo haber sido escrito explícitamente para hacer un cántico gradual, es decir, un cántico mientras iban subiendo las escalinatas al templo, como lo dije al principio, o bien pudo haber sido un canto que se llevaba como un cántico gradual hacia cuando se subía hacia la presencia de Dios, pero que había tenido como eje una victoria. Si ustedes se dan cuenta, aquí se habla de un enemigo y hay un juego de palabras. Y el juego de palabras está entre el Dios de Sión y la Sión de Dios. Este es el juego que se da en todo el Salmo. El Dios de Sión, la Sión de Dios. Y yo sé que la mayoría de nuestras Biblias subtituladas arriba del Salmo dice la ciudad del Rey, la ciudad gloriosa del Rey. Pero una cuidadosa lectura del Salmo rápidamente te lleva a entender que lo más importante no es la ciudad. Lo más importante, ¿quién es? Es el Rey, que había elegido ciertamente esa ciudad para morar. De ninguna manera dejamos afuera eso. Entonces, gracias a que Jerusalén es la parte donde está el templo, gracias a eso la ciudad no está cayendo aquí ante enemigos, ante sus enemigos. Por esta razón se considera Sión como la ciudad santa y protegida del Señor. Y básicamente vemos cuatro cosas en este salmo. Primero, el llamado a alabar al gran Rey en los primeros 3 versos. Luego los hijos de Coré nos dan la razón para alabarlo.
tendríamos que alabarlo? Y del verso 4 al 8 vemos que hay que alabarlo porque Dios es nuestro protector. Lo tercero es que se adora a Dios por sus atributos. Destacábamos ahorita su misericordia, su nombre, su justicia. Nosotros tenemos que allegarnos a Dios y cuando lo adoramos por sus atributos, por lo que Él es. Y al final vemos que los hijos de Coré nos hacen una invitación, o originalmente hacen una invitación a los moradores a caminar alrededor de Sión y reflexionar sobre su fortaleza. Y uso la palabra Sión y Jerusalén porque básicamente algunos llamaban a la ciudad de David Sión, Jerusalén. El porqué es que estaba sentada sobre el monte Sión. Entonces, básicamente es lo mismo. Pongan su vista en el verso 8, por eso dije que destacaba el verso 8 cuando hacíamos la lectura. El verso 8 es central en este salmo. La razón por la que el versículo 8 es central es básicamente porque ahí el salmista nos dice: como lo oímos, así lo hemos visto. Como lo oímos, así lo hemos visto. Pensamos que si era un salmo o un himno que se cantaba cuando la gente se aproximaba a adorar a Dios, pensemos en que alguien que no vivía en Jerusalén había venido a Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces, ¿qué habían oído? Bueno, posiblemente habían oído cómo Dios protegía esta ciudad. ¿Sí? Entonces dice, como lo oímos, así lo hemos visto. Es decir, muy posiblemente algún peregrino que estaba aquí de paso, que Jerusalén no era su ciudad, estaba allí mientras Jerusalén se ve invadida por enemigos, y ahora ellos pueden decir, ya no nada más no hemos oído que Dios protege Jerusalén, ahora somos testigos. Continúa diciendo, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, y vean esta palabra, la afirmará Dios para siempre. La afirmará Dios para siempre. Dios libró en muchas ocasiones a Jerusalén. Dios libró de un enemigo, de otro enemigo. Había reyes que querían venir y tomarla y decían, Dios no los va a librar. Ustedes han leído todas estas historias. Entonces, algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué se dice que Dios la iba a afirmar para siempre? ¿Por qué esta ciudad fue destruida? Y no solamente una vez. O sea, cuando tú lees la lectura del Antiguo Testamento, te das cuenta que la ciudad fue destruida por los babilonios, los caldeos, bajo el mando de Nabucodonosor. Jeremías profetizó de esto, Isaías profetizó de esto. Si ustedes no se ponen a cuentas con Dios, entonces también ustedes serán llevados cautivos. Jeremías profetiza un poquito antes de la deportación a Babilonia y le toca esto, y es cuando escribe Lamentaciones y ve el dolor de la ciudad quedando vacía, quedando en escombros. La gloria de Jerusalén se había ido. Entonces, algunos se preguntarán, ¿se equivocó aquí el salmista al decir que Jerusalén iba a estar firme para siempre? No. Lo que nosotros vemos es que después Jerusalén es reconstruida, pasan los años y curiosamente en el año 70 después de Cristo, un general romano, Tito Vespasiano, un buen día entra a la ciudad de Jerusalén y la derrumba. Y tú dices, bueno, ¿se equivocó Dios cuando dice que afirmará su ciudad para siempre? Y la respuesta es no, porque la Biblia te habla en el libro de Apocalipsis de esa ciudad. Pero quiero llegar ahí a un poquito más adelante. Versos 1 al 3, concentrémonos en esto. ¿Por qué deberíamos alabar al gran rey? Aquí hay cosas interesantes, ¿no? El Salmo inicia con una afirmación increíble de quién es nuestro Dios. El Salmo comienza diciéndote, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Por qué tendríamos nosotros que alabarlo? Dos cosas. Porque es, ¿cómo es Dios? Grande. ¿Ha dejado Dios de ser grande? Porque el dólar subió, porque la tortilla sube, porque la gasolina sube, porque... ¿Deja Dios de ser grande por esto? No. Lo segundo,
tendríamos que alabarlo porque es digno de ser en gran manera alabada. Ambas situaciones, ambas cualidades de Dios para que su pueblo le alabe, siguen permaneciendo, siguen siendo constantes. Por esa razón, tú y yo tendríamos que seguir alabándole. Ahora, lo que se observa aquí es su carácter. Y lo que podemos entender de este capítulo es lo siguiente: lo que es en su carácter es lo que determina lo que Él hace. Es decir, Él es grande, Él es digno. ¿Cómo es que Dios se conduce con su pueblo? Se conduce como un Dios grande y como un Dios que es digno. Porque lo que Él es determina lo que Él hace. Entonces, prosigue el salmista aquí dando una descripción, ustedes ya la notaron ahí, poética de Jerusalén. La ciudad de nuestro Dios, su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Pero observen algo, aquí se admira y se alaba a Dios por la belleza de Sión, la misma ciudad que Él había escogido para habitar. Pero si leemos cuidadosamente el Salmo, entendemos que la verdadera alabanza es al Dios que habita en Jerusalén. En su presencia es donde, su presencia es lo que marca la diferencia en cualquier lugar donde Él mora. Y yo sé, a veces hay una apreciación muy grande sobre Jerusalén, ¿no? Yo recuerdo, yo era un niño, unos amigos de mi papá fueron a Tierra Santa. Si han escuchado este término, ¿no? Cuando alguien va para aquella parte del país, del mundo, y se hicieron su viaje a Tierra Santa. Y yo recuerdo cuando ellos llegaron de Tierra Santa, era todo un espectáculo ir a visitarlos porque tenían su cajita. Entonces la señora dijo: aquí está las espinas de la cruz de Cristo, sacó sus espinitas. Y aquí está un poco de arena del mar de no sé qué, Galilea, traía su vasito ahí con arena. Y aquí está el pasto del Getsemaní. Y de todo traía una réplica en pequeño, ¿no? Todo se lo habían vendido. Yo no he ido, pero me han contado que todo venden. Todo se lo habían vendido. Entonces tú dices: y trae un pedazo de madera de la cruz de Cristo, imagínense, ¿no? ¿Cuántas cruces se han acabado? Y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué a veces la gente tiene como que este deleite o este gozo? Bueno, porque de alguna manera tenemos una situación medio mística acerca de Jerusalén. Está como una vez una persona me dijo que si yo había ido a Tierra Santa, y yo le dije que no había ido a Tierra Santa. Y ella me dijo: sería muy bueno organizar un viaje, que tú seas nuestro guía turístico y que nos vayas explicando ahí, cada paso que demos nos vayas explicando lo que Jesús hizo ahí. Dije yo: pues llévame. Yo no me estoy apuntando que quiero ir. Pero ella armó su tour ahí a Jerusalén. Y yo era el maestro ahí personalizado que ellos querían. Lo que quiero que vean no es la alabanza y la exaltación que hay aquí, no es meramente por la ciudad. O sea, lo más importante no es la ciudad, lo más importante es el gran rey que está ahí en la ciudad. Porque lo que tienes que entender es: su presencia marca la diferencia. Ahora, nosotros los cristianos, nosotros los que ya tenemos algún tiempo en el Señor, agarramos algunas mañas. Le voy a usar eso más que paradigmas. Tomamos algunas mañas y vamos asociando ciertos lugares como lugares santos. Por ejemplo, hay quien puede asociar el templo, la iglesia, el auditorio donde nos congregamos como un lugar santo. Y eres un diablo cuando te aproximas a la iglesia, pero a las dos calles, aquí en el semáforo de Adolfo López Mateos y Justicia Social, comienzas a ponerte muy santo porque asocias la presencia de Dios con un lugar. ¿Sí? Y lo que quiero que entiendan no es el lugar, es la presencia de Dios. Entonces necesitamos recuperar este sentido espiritual en la perspectiva correcta. Lo que hacía grande a Jerusalén era la presencia de Dios.
De hecho, la ciudad simple y sencillamente representaba la totalidad del pueblo que estaba en un pacto con Dios. Sin embargo, en aquellos días, la ciudad y el templo era lo que le daba identidad a la nación. Es decir, Jerusalén y el templo para muchos era lo que ellos daba identidad a ellos como nación. Para el salmista pareciera que en esta ciudad, si tú lees el Salmo cuidadosamente, para el salmista pareciera ser que en esta ciudad el cielo y la tierra se unen. El cielo y la tierra se unen. Ahora, piensa un momentito en esto. Todos en la vida cristiana, o la mayoría de nosotros en la vida cristiana, hemos tenido momentos muy altos, momentos muy espirituales, momentos de mucha piedad, momentos de mucha devoción a Dios, donde creemos que estamos tan cerca de Dios. Hablamos de Dios, oramos a Dios, leemos de Dios. Todos hemos tenido este tipo de experiencias con Dios, donde nos es fácil, a nosotros nos es fácil recordar o asociar ahí qué fue lo que Dios quiso tratar con nosotros. Y esto es fácil cuando la cosa fue buena. O sea, cuando te sentiste amado por Dios, cuando te sentiste perdonado por Dios, cuando te sentiste restaurado por Dios. ¿Verdad que es fácil recordar esto? Pero ¿verdad que nos es duro y difícil recordar un momento de disciplina de Dios? Algunos que Dios los disciplina por algún momento, de repente dicen, cuando ya esto acabó, borrón y cuenta nueva. Porque asociamos las experiencias con Dios, asociamos esos lugares altos con Dios, pero difícilmente asociamos momentos de dolor. Miren que se habla aquí del norte, el pueblo de Israel, al norte de Jerusalén. Para el pueblo de Israel, el norte, las montañas que estaban al norte, era la morada de dioses paganos. Y claro es que Dios estaba por encima de cualquier dios pagano. Sin embargo, dije al principio que Sión como montaña no era tan grande. El monte Hermón, que estaba al norte, era 3 veces más grande, más alta que el monte Sión. Y entonces ellos asociaban, los paganos asociaban que en estas montañas al norte de Jerusalén vivían los dioses. Sin embargo, lo que está afirmando aquí el salmista es decir, el monte de Sión, la grandeza del monte de Sión. Y vuelvo a decir nuevamente, no era la altura del monte de Sión, era el Dios que moraba sobre ese lugar. Ahora, quiero que abran sus Biblias, Hebreos 12, y pensemos en un momento en lo que el Nuevo Testamento nos refiere aquí en la epístola a los Hebreos, porque aquí se extiende el concepto de Jerusalén, se extiende el concepto de Sión de una manera maravillosa. Ya leímos aquí que la presencia de Dios moraba en el monte de Sión, en Jerusalén. Pero vean lo que dice Hebreos 12, versos 22 al verso 24. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿qué? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La epístola a los Hebreos extiende el concepto de una Jerusalén terrenal situada geográficamente en un punto Palestina. Extiende ese concepto terrenal a tener un concepto en el ámbito espiritual y básicamente llama a la iglesia la Jerusalén celestial.
Y se nos describe aquí los que han sido inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Se nos habla básicamente de este concepto. Pero quiero mantener la idea del Salmo, tanto para Jerusalén como para nosotros. Nuestra seguridad no radica en una ciudad, no radica en murallas, no radica en la protección que puede haber alrededor de una ciudad, no radica en tener un pasaporte para decir, ya estoy adentro de Jerusalén. No, nuestra protección radica en ver y en tener la presencia de Dios como el protector en todo momento, en toda situación, en toda ocasión de nuestras vidas. Por eso es que del verso 4 al 8, tú puedes observar y puedes ver ahí a Dios como nuestro protector. Miren, del verso 4 al 8 se habla de los enemigos que podían rodear a Jerusalén. Al parecer vemos aquí la amenaza a Israel de una alianza que era poderosa. Sin embargo, una vez más, Dios libra a Jerusalén de una manera poderosa y asoló a sus enemigos. Esto pudiera haber sido en tiempos de Ezequías o de Josafat. Ambos experimentaron la misericordia de Dios para librarlos de sus enemigos. Vean Isaías 13:8. Porque básicamente Isaías 13:8 amplía el concepto que leíamos aquí, ¿no? Se habla del dolor como el dolor de una mujer en parto. Y vemos esto cuando la ciudad está siendo grandemente amenazada. Isaías 13, verso 8. Y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y esto fue lo que pasó básicamente con los enemigos de Jerusalén, los enemigos de Dios, en este tiempo del que Isaías está hablando. Pero el salmista toma otra expresión que me llama la atención. Dice que con viento solano, el Señor los dispersó, los asoló. En algunas otras partes de la Biblia, viento solano es un viento destructor. ¿Se acuerdan de aquella imagen que las noticias nos transmitieron hace unos años cuando el tsunami golpeó ciertas partes de Asia? Usted recordará cómo es que las noticias nos publicaban todo esto viniendo del mar y cómo literalmente el viento con el mar destruía comunidades enteras. Y viento solano es esto, un viento destructor. En la Biblia el viento solano soplaba desde el desierto con altas temperaturas y llegaba y golpeaba tremendamente lo que estaba a su paso. De tal manera, dice el salmista aquí, que aún las naves de Tarsis fueron destruidas. ¿Por qué las naves de Tarsis? Las naves de Tarsis eran consideradas lo más fuerte, lo más sofisticado de aquellos días, gracias el medio de transporte en el mar que soportaba, que aguantaba el agua, los vientos. Sin embargo, aquí cuando el salmista está escribiendo, dice, el viento solano, el viento destructor, asoló todo, e incluso las naves de Tarsis, lo más fuerte que en aquellos días había para navegar en alta mar. Qué increíble que en todo esto encontramos nuevamente la afirmación del verso 8. Aunque la historia, nuevamente digo, nos reporta que la ciudad de Jerusalén fue destruida varias veces, observen la afirmación: para siempre. Dios afirmará esta ciudad para siempre. Ahora, ¿por qué dije que al final de la Biblia se nos vuelve a mencionar esto?
Si tú lees cuidadosamente Apocalipsis 21, encontrarás que allí se habla de una Jerusalén celestial. Y ahorita leíamos en Hebreos 12 también acerca de ella. Entonces, básicamente, si Dios protege a Jerusalén, si Dios protege a su pueblo, si Dios te protege a ti, si Dios me protege a mí, la pregunta que yo haría esta tarde, esta noche, a tu vida, es: ¿quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede? Nadie. O sea, ¿ven este punto? Si Dios es nuestro Dios, si Dios es tu rey, si Dios es mi rey, y si tú dices nadie puede pelear contra Él, y si yo afirmo nadie puede pelear contra Él, entonces hago la segunda pregunta: ¿por qué cuando estamos siendo atacados se nos olvida de quién es Dios? ¿Se da cuenta? Y es que el problema radica básicamente en los enemigos. Los enemigos siempre tienen la tendencia de parecer tan grandes, tan fuertes, inamovibles, que no vamos a poder contra ellos. Pero el asunto es claro y sencillo. Se los voy a poner en un plano claro y sencillo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata del rey. Me encanta leer el libro de Nehemías. Siempre que leo el libro de Nehemías, y esta semana estábamos leyendo Nehemías y estaba terminando el libro de Nehemías, pero siempre que leo el libro de Nehemías, pienso en Nehemías como alguien, como ese tipo de personas que los problemas se le resbalan, ¿no? Todos aquí conocemos gente que cuando está en medio de un problema se come las uñas, se jala los cabellos, deja de dormir, le agarra la temblorina, le agarra la chiripiolca, le agarra mil y una cosa. Pero Nehemías era un cuate súper alivianado, de tal manera que cada vez que se veía atribulado, que se veía allí inmiscuido entre Sanballat, entre Tobías, entre Gesem el árabe, fíjense bien lo que Nehemías hacía. Se iba a orar, y cuando se iba a orar, su oración era, yo digo, era una oración bien cómoda. Nehemías era un cuate bien cómodo que entendía a Dios. Lo estaban golpeando, lacerando, criticando, y entonces así llegaba Nehemías como de béisbol cuando es safe en home. Llegaba a la presencia de Dios y decía esto: mira, Señor, lo que dicen de ti y de mí. Y si tú vas y buscas qué decían de Dios, te vas a dar cuenta de algo. A veces no decían nada de Dios. Pero Nehemías entendía lo siguiente: que él estaba haciendo la obra ¿de quién? De Dios. Y por ende, si lo atacaban a él, entonces estaban atacando a quien lo había enviado. Entonces, algunos pudiéramos decir que Nehemías era un baquetón, otros pudiéramos decir que Nehemías era bien concha. ¿Se han usado han visto ese término, no? Cuando alguien le dice, hey, pásale, y si quieres siéntate ahí en ese sofá, y de repente te vas y cuando llegas no está nada más sentado, abrió el sofá porque el sofá era sofá cama y está acostado viendo el televisor, ¿no? ¿Y cuándo le dijiste tú que hicieras todo eso? Nunca. Pero luego aquí en México decimos, es bien concha. Entonces Nehemías, yo aquí lo veo con esa actitud. Él iba y entraba a la presencia de Dios y no le decía, Señor, ¿qué hago? No, le decía, mira, Señor, lo que dicen de ti y de mí. Ahora vean esto, porque básicamente el razonamiento es sencillo. Si nadie puede pelear contra Dios y tú y yo estamos en la voluntad de Dios, estamos caminando, estamos viviendo de tal manera que estamos siguiéndole a Él, pues simple y sencillamente tendríamos que entender que los enemigos son temporales. Nunca un enemigo es eterno, los enemigos son temporales, están allí. A veces Dios permite que lleguen por alguna razón, pero tarde que temprano desistirán. Dios les destruirá, Dios les enviará viento solano, Dios enviará algo que los asole completamente. Por el simple hecho de habernos entregado al Señor, muchos de nosotros comenzamos a experimentar lo que es tener enemigos. Por eso alguna gente no entiende cuando viene el Señor, ¿no?
Cuando el Evangelio es mal predicado en nuestras vidas y nos dicen, tú ven a Cristo y todo se va a poner color de rosa, y todo se va a poner bien chévere, y de repente tú vienes a Cristo y le recibes, y de repente te das cuenta que el que era tu amigo ya no quiere nada contigo, porque ahora eres religioso, ahora eres un hipócrita, ahora eres una persona fuera de moda, ahora eres una... y comienzan los calificativos, ¿no? La manera más rápida de tener enemigos, la manera más rápida de tener enemigos es que tú seas amigo de Dios. Mientras más amigos de Dios somos, ¿qué creen? Más enemigos vamos a tener. Pero hay una diferencia. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué prefieres? Es muy sencillo. ¿Qué prefieres? Entonces, aquí el punto central es, y la Biblia nos lo describe tan nítidamente, Dios sigue siendo irresistible. Así como Jerusalén en este tiempo no podía ser tomada porque la presencia de Dios era una muralla, era una fortaleza que impedía eso, Dios no ha variado. Dios sigue siendo irresistible. Miren, aún antes de su venida, vayan a Apocalipsis 20, verso 9. Vean este pasaje porque es increíble cómo continúa el concepto a lo largo de toda la Escritura. Apocalipsis 20, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Quién envió el fuego? Dios mismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, nuevamente, está guardando el campamento de los santos y la ciudad amada. Él es irresistible, Él es nuestra protección, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra seguridad. Por eso los versos siguientes, del 9 al 11, se nos invita a reconocer sus atributos. Nuevamente decimos su misericordia, su nombre, su justicia. Tendríamos que adorar a Dios por lo que Él es en medio nuestro. Entonces volvemos a pensar en esto. Aquellos que habían venido a Jerusalén, que se habían aproximado y que en el pasado quizás habían oído de la manera como Dios protegía a Jerusalén, ahora han comprobado que era una realidad. Han comprobado que verdaderamente Dios guardaba esta ciudad como lo habían escuchado. ¿Se acuerdan de Job cuando está terminando el drama de Job? Está terminando el libro de Job. Y Job escribe, o Job dice algo increíble en la Biblia. De oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, cualquiera puede escuchar de Dios. Aquí o en otro lugar, cualquiera puede escuchar de Dios. Cualquiera puede saber lo que Dios es capaz de hacer. Pero es muy diferente saber lo que Dios es capaz de hacer a comprobar que Dios lo ha hecho en tu vida. Vean cómo es que el salmista anota algo, dice conforme a tu nombre, entre el verso 9 y 11, conforme a tu nombre. Aquí se recalca el entendimiento de Dios. Esto recalca el entendimiento de Dios y nos invita a que nuestra alabanza debe surgir, nuestra adoración debe surgir de que tenemos un correcto entendimiento de quién es Dios. Ahora, la verdad es que muchas veces carecemos de un concepto amplio de quién es Dios. Miren, hagamos simplemente un ejercicio. Si yo digo Dios es, y ahí hubiera una rayita y tú tuvieras que ponerle un calificativo, hagámoslo así. Dios es grande, misericordioso, grande, amor, bondadoso,
digno. Alberto. Inconmovible. Pati. Justo. Eterno. Maravilloso. ¿Alguien más que quiera decir? Bondadoso. Fiel. Soberano. ¿Se dan cuenta? Ahora, la mayoría de, si yo salgo y hago eso mismo en la calle, voy a, casi estoy seguro, las dos que más se van a repetir. Dios es amor, y la otra, muy posiblemente, al menos que ustedes tengan una diferencia, misericordioso. Y mucha gente aún que viene a la iglesia, si tú les dices, si les das una lista y les dices, Dios es, y les pones 20 rayitas, van a poner rápidamente Dios es amor, y otros van a poner Dios es misericordioso, y en la tercera se van a quedar haciendo esto. Porque muchas veces nuestro concepto de Dios es muy bajo, es mínimo. ¿Por qué entonces nuestra adoración es baja? ¿Por qué entonces nuestra adoración es para muchos un momento tormentoso de 40 minutos de estar parados? Y no entendemos por qué tenemos que estar parados. ¿Por qué? Porque tu concepto de Dios es muy bajo. Mucha de la gente que viene a la iglesia y que se aburre mientras estamos adorando a Dios, la verdadera razón por la que se aburre es por esta razón, porque su concepto de Dios es muy bajo. 40 minutos, media hora, una hora para adorar a Dios es insuficiente para bendecirlo por lo que Él es y por lo que Él hace en una semana. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestro concepto de Dios es tan bajo. Y aquí el salmista dice, conforme tu nombre. Entonces nosotros deberíamos apreciar mayormente el nombre de Dios y lo que Él hace y destacar lo que Él hace en nuestras vidas. Aquí la expresión nombre de Dios representa toda su reputación, toda su esencia, su presencia, pero también en este pasaje habla de un Dios, nuevamente lo digo, universal y no limitado al pueblo de Israel, no limitado a la ciudad de Jerusalén. Incluso se habla de las hijas de Judá. Las hijas de Judá en este pasaje se refiere a las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén, las aldeas, las pequeñas poblaciones que había alrededor de Jerusalén. Y básicamente lo que está diciendo el salmista es, todos tendríamos que alabarte, todos tendríamos que adorarte. Vengan al verso 12 y 14. Quiero terminar allí en el verso 12 y 14. Y por favor, volvemos a leer esas dos expresiones. Jorge, ¿me ayudas? ¿Estás ahí o no estás? No, Salmo 48, versos 12 y 14. Caminen por Dios, den una vuelta y cuenten sus obras. Fíjense sus calles, recorran sus fortificaciones para que se lo puedan contar a las generaciones. Fíjense, hay aquí una invitación que los hijos de Coré están haciendo. La invitación es caminen alrededor de Jerusalén, vean cuán sólida es, cuán fuerte es, nuevamente, porque Dios es el protector. ¿Sí? Ahora, si estamos pensando en que el Salmo fue inspirado en que la ciudad había sido atacada, había una costumbre que se hacía cada vez que una ciudad era atacada en el tiempo antiguo y posiblemente en nuestros días. Pero básicamente en la Biblia o la historia alrededor de la Biblia habla de esto. Después de un ataque en aquellos días, era común inspeccionar la ciudad, hacer un recorrido por la ciudad después de haber sido atacada para ver los puntos vulnerables, para ver si la muralla había sido dañada, ver si las puertas habían sido afectadas, saber si había algo que fortalecer, algo que cubrir. Entonces, aquí los hijos de Coré están mandando a que los moradores y los visitantes de Jerusalén inspeccionen la ciudad, revisen cómo está su defensa
y entonces ellos alaben a Dios. ¿Por qué tendrían que alabarlo después de ver la ciudad? Tendrían que alabarlo porque simplemente al recorrer la ciudad ellos habrían comprobado, ¿qué creen? Que Dios los protegió. La ciudad estaba intacta, no había nada que reparar en la muralla, no había nada que ajustar en una puerta. Dios los había protegido, o sea, sus enemigos literalmente no habían podido hacer absolutamente nada. Y una cosa más, antes de que ellos regresaran a sus comunidades de donde habían venido, los manda, los hijos de Coré, a que mediten, a que reflexionen, a que analicen, a que regresen el cassette y vean cómo la mano protectora de Dios les cubrió. Los manda, la expresión original los envía, los manda a memorizar básicamente esta imagen de la protección divina. Con un solo sentido, el único sentido. ¿Por qué tendrían que memorizar? ¿Por qué tenían que reflexionar en la protección de Dios? El único sentido por el que tendrían que hacer esto es que ellos pudieran comunicar a las generaciones futuras acerca del papel protector de Dios sobre Jerusalén. Vean cómo Dios siempre se asegura de esto en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento es muy marcado. Dilo a las generaciones futuras. Alza tu voz, no calles, proclámalo. Díselo a alguien, anúnciaselo a alguien. Algunos dicen, es que mi niño está muy chiquito para que se lo diga. Dígaselo. Es que su papá se lo diga. Y si su papá no se lo dijo, asegúrese de proclamar la voz, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Ahora, vemos aquí algo y con eso termino. Hay que crecer en el concepto de Jerusalén. Podemos crecer en Jerusalén, podemos ver a Jerusalén desde tres formas diferentes. Primero, ver geográficamente un lugar físico de Palestina, un lugar donde se desarrolla mucha de la historia bíblica, la ciudad donde vive David, la ciudad del templo, la ciudad de los grandes reyes, la ciudad en la que un día llegó Jesús a la edad de 12 años y estaba discutiendo con los maestros de la ley, la ciudad donde Jesús muere. ¿Qué más pudieran decir de Jerusalén? La ciudad donde Jesús resucita. ¿Qué más pudiéramos decir de Jerusalén? La ciudad donde inicia la iglesia, la ciudad donde estaban en el aposento alto los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, y pudiéramos pensar en un sinnúmero de eventos, la ciudad donde se lleva el primer concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15. Sin embargo, el segundo concepto que podemos tener de Jerusalén es la iglesia en la tierra. Nosotros como Jerusalén en la tierra somos un testimonio vivo de la protección de Dios sobre nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios 6? Dice que somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como iglesia somos un testimonio vivo de la protección de Dios. El tercer concepto que nosotros debemos tener de Jerusalén es la iglesia en el cielo, la Jerusalén celestial. Hebreos nos habla de esto, Apocalipsis nos habla de esto, y ya hemos leído estas dos pasajes. Pensemos en la Jerusalén en la tierra, es decir, nosotros como iglesia que estamos siendo protegidos por Dios, que estamos siendo guardados por Dios, somos su habitación. Y como su habitación llegará el momento en el que vamos a experimentar lo mismo que Jerusalén está experimentando en este pasaje. Vamos a experimentar enemigos tratando de asaltarnos, de dañarnos, de afectarnos. Y nuevamente tú y yo tendremos la decisión de caer en el pánico o la decisión de confiar en el Rey que nos ha salvado, en
en el Rey que nos ha rescatado del pecado, en el Rey que nos está santificando, en el Rey que nos protege día tras día, tras día, en cada minuto y en cada segundo que Él nos da. Miren Efesios 2, 20, 22. Efesios 2, verso 20, 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, díganlo conmigo, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué? Para morada. Somos la morada de Dios en este momento. Así como en un tiempo marcado por el Antiguo Testamento, la morada de Dios fue Jerusalén, en este momento, en esta era, en este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, tú y yo como su iglesia somos la morada de Dios. Y Dios nos va a proteger. Y algunos dirán, pues es que yo no he sentido que Dios me protege. A ver, explícame, porque el otro día me salió al paso un enemigo y yo no veo que Dios me haya protegido. No, lo que pasa es que somos muy limitados para entender realmente la fortaleza, la gracia, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y luego tenemos un tremendo problema. El tremendo problema que tenemos es, nos es fácil ver la Jerusalén terrenal y alabarla por la ciudad, alabarla por lo que ahí pasó, alabarla por la grandeza de Jerusalén, pero nos es muy difícil ver a la iglesia como la Jerusalén de Dios y alabarla en el buen sentido de la palabra, alabarla por sus fortalezas y no por sus debilidades. Y voy a conectar esto un poquito con lo que estoy hablando las últimas 2 semanas. Nos es muy fácil criticar la iglesia. Ay, ahí la alabanza está bien aburrida. Uy, ahí el pastor predica 1 hora y media. Uy, ahí los sugieres no me sonríen cuando llegan. Uy, ahí no hacen eso. Y uy, ahí no hacen lo otro. Y uy, ahí no. Y yo te vuelvo a decir lo mismo. No has entendido lo que es la iglesia. Vienes a la iglesia. No eres la iglesia. Vienes nada más. Pero no has entendido. Porque cuando eres, estás apasionado como Dios mismo está apasionado por su iglesia. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a eso le conecto Hechos capítulo 2. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde los añadía? A la Jerusalén terrenal. Entonces, tenemos un tremendo problema. La gente se maravilla. Ay, yo quisiera ir a Jerusalén. Yo quisiera andar donde Jesús anduvo. ¿Para qué quieres andar donde Jesús anduvo? Si tú criticas a la Jerusalén terrenal, ¿para qué quieres ir a subirte al monte Calvario si no has entendido el mensaje de la cruz? ¿Para qué quieres ir y traerme espinitas de allá de Jerusalén si no sabes lo que es sufrir y sangrar apasionadamente para servir al Señor? ¿Para qué quieres? Te la pongo muy fácil. Te puedes ir a Jerusalén y vas a perder $3,000 o $2,000 o no sé cuánto. Los vas a perder. Porque no se trata de entender o de captar la Jerusalén geográfica. Se trata de amar lo que Dios nos está dando ahorita. El domingo pasado estuve con una pareja que no viven aquí en la ciudad. Al final ellos me decían que iban a una iglesia muy chiquita, muy pequeña, y primero me platicaron un poquito de ellos. Me dicen, y estamos en esta iglesia y estamos contentos ahí. Yo les dije, quédense ahí, afiáncense ahí, afírmense ahí, ayuden en donde puedan ayudar.
Y en el concepto de lo que estoy hablando, básicamente yo les dije, amen la Jerusalén que Dios les está permitiendo ver, que les está permitiendo tener. Ahora, tú me preguntarás, bueno, pero es que la iglesia no es perfecta. Ah, claro, la iglesia no es perfecta, La iglesia no es perfecta. Y no es perfecta por una razón muy clarita, porque tú y yo estamos aquí adentro. Por eso no es perfecta. Pero ¿saben qué? Tenemos que amar donde Dios nos puso. Tenemos que amar a la gente. Tenemos que amar la visión que Dios nos ha dado. Tenemos que amar el plan de Dios para nosotros. Tenemos que amar, que amar, que amar y que amar. En vez de ser un espectador, nosotros tenemos que ser participantes de la gloriosa, de la bendita idea de Dios de habernos añadido a su iglesia. ¿Por qué aquí y no en otro lugar? Porque aquí Dios te trajo. A veces la gente no entiende ese concepto. De mí se ha despedido gente, me dice, pastor, ya nos vamos. Yo les digo, bienvenidos, bienvenidos, que les vaya bien, que Dios me los bendiga, que les vaya bien. ¿Saben por qué yo no sufro? Dios fue el que los trajo, yo no los traje. Y si ellos se quieren ir, pues que se vayan, ¿sí? Si ellos se quieren ir, que se vayan. La gente a veces no entiende y no asocia esto. El que añade a una iglesia no es el pastor, no es un ministerio, no es el carisma, es Dios mismo. Es Dios mismo. Ahora, yo sé que se suscitan muchas cosas, muchas situaciones, y cada situación es particular, y dentro de su particularidad hay muchas situaciones, muchas razones. Pero una de las cosas que más afecta el que esto suceda es que no tenemos un concepto claro de la Jerusalén terrenal. Soñamos, visionamos, amamos lo que está en la Escritura y lo que se nos dice allí de la Jerusalén, pero no amamos lo que vemos. No amamos lo que vemos. Termino, el verso 14 es poderoso porque nos habla del Señor como nuestra guía. Nos habla del Señor como nuestra guía. El Dios del salmista aquí ayuda a su pueblo en los más grandes conflictos de la vida. Y lo que tenemos que entender es, el Dios al que estamos siguiendo nos ayuda en los más grandes conflictos de la vida. Muerte, enfermedad, agonía, destrucción, lo que sea. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Dios realmente nos ha equipado con todo para la victoria sobre nuestros enemigos. Hay dos grandes elementos que Dios nos ha dado para tener victoria. Número uno, la palabra de Dios. Esta nos guía en todo momento. Número dos, el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos guía a toda justicia. Y si tú y yo nos mantenemos fieles a su palabra y a su Espíritu Santo, veremos a Dios obrar poderosamente sobre todos nuestros enemigos. Termino ahí. El Salmo da varios nombres de Dios, todos en relación con su pueblo. Primero, nuestro Dios. Está ahí en sus notas, apunten esto. Nuestro Dios. Y aquí la expresión nuestro Dios nos habla básicamente de la relación que nosotros tenemos con Dios. Vean que el salmista no dice el Dios de otros, el salmista dice nuestro Dios. Es muy diferente que alguien venga y diga el Dios de Jorge, el Dios de Martín, el Dios de Jesús, el Dios de Bélgica, el Dios de Disney. Aquí alguien diga mi Dios, nuestro Dios. ¿De qué te habla esto? Te habla de una relación. Lo segundo que el salmista dice ahí es gran rey. Y gran rey aquí tiene que ver con proteger. Y básicamente vemos que Dios aquí protegió a su pueblo y a su ciudad. Me encanta este himno, porque Él vive, yo viviré mañana. Y hay una expresión que quien escribe este himno dice ahí, ¿no? Porque Él vive, yo me encaro al mañana. Yo no me encaro al mañana porque confío en mí mismo. Me puedo encarar al
mañana por esta razón, porque Él es el gran rey. Y que Él sea el gran rey me sigue afirmando y asegurando que Él protegerá a su ciudad y a su pueblo. Tercero, el salmista dice que Él es refugio, en el versículo 3. Y refugio aquí enfatiza la seguridad y su protección divina. Hay mucha gente que busca refugio en lugares equivocados en nuestros días. El único refugio seguro y verdadero al cual nosotros debemos acudir, según el Salmo, es Dios mismo. Cuarto, el que afirma la ciudad para siempre. El que afirma la ciudad para siempre. No solo te establece, sino que afirma. Él es el único que establece. Él es el único que establece en nuestras vidas. En el versículo 8 vemos que el salmista lo llama Señor de los ejércitos. Y aquí la expresión Señor de los ejércitos nos habla de su capacidad para combatir. Pero vean algo en la Biblia. Dios, como Señor de los ejércitos, es el único en la Biblia, el único en la historia del universo que ha peleado sin perder. O sea, no conoce la derrota. La idea aquí que Él es Señor de los ejércitos nos debe inspirar y nos debe llamar a una clara convicción. Él no va a perder. Él va a ganar. Lo último que el salmista dice es que es nuestra guía más allá de la muerte. Y la idea clara aquí en el verso 14 es que su presencia puede estar en los momentos más adversos y más difíciles de la vida. Me encanta cuando el salmista dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Entonces quiero terminar esta noche y quiero decirte, aunque los males y la destrucción nos alcancen, debemos estar seguros de algo. Dios es nuestra protección. Dios es nuestra protección. Dios es nuestra protección. Pero que me pasó esto, Dios es tu protector. Pero que me está pasando esto, Dios es tu protector. Pero que tengo miedo porque mañana Dios te va a proteger. Dios es tu protector. Al igual que el Salmo fue escrito y nos describe la belleza de Jerusalén, hoy nosotros tendríamos que ver la belleza de su iglesia y tendríamos que aprender algo. Así como Jerusalén era bella porque Dios era su protector, la iglesia es bella porque Dios es su protector. Nuestros días está plagado de gente peleada por la iglesia. Ven todo lo malo y nadie ve lo bueno. Y el concepto que no entendemos a veces es que no puedes estar peleado con la iglesia sin estar peleado con Dios. O amas lo que Dios más ama y por lo cual estuvo dispuesto a entregar su Hijo en el Calvario, o odias lo que Dios ama. No puedes estar en un término medio. Resiste. Dios es tu protector. Un día cruzaremos la puerta de la verdadera Jerusalén. Un día quedará atrás la Jerusalén terrenal, quedará atrás la iglesia en la tierra, pero estaremos reunidos en la verdadera Jerusalén, la ciudad de Dios, donde Él seguirá siendo nuestra protección. Pero qué maravilloso será entonces poder comprobar sus hazañas y poder decir lo que Él hizo en antaño por nosotros y poder decir, Señor, gracias que pude entender este concepto. Gracias que pude entender que la verdadera belleza de Jerusalén no estaba en las murallas, no estaba en el templo, aunque era impresionante, aunque era un lugar increíble. Señor, gracias que pude entender, tú eras mi protección.
Gracias que cuando me permitiste ser tu iglesia en la tierra, pude entender que la belleza de tu iglesia no radicaba en un auditorio, no radicaba en cómo iba vestido a la iglesia, no radicaba en la cantidad, en los cientos, miles o decenas de personas en un lugar. La belleza de tu Jerusalén radicaba en que tú eras nuestro protector. Yo estoy animado a confiar y a creer, Él es nuestro protector. En las buenas y en las malas, en los momentos adversos como en los momentos buenos. Nunca dudes, Dios es y será nuestro protector. Pónganse de pie esta noche para orar. Y yo quisiera que termináramos un poquito diferente esta noche. Si hay alguien con alguna necesidad, si hay alguien con algún problema, si hay alguien con alguna situación adversa sucediendo en su vida, te pido que levantes tu mano y nos gustaría orar esta noche. Levanta ahí tu mano si estás pasando por un momento difícil. Didley, me ayudas allá atrás, por favor. Jesús y Alberto, por favor. Evaristo, ahí está. Oren con nuestro amigo Marcos, que está aquí por primera vez esta noche. Oren por él. Pati, ¿me ayudas allá también atrás, por favor, con la hermana Ceci? Paola, Malucci, por favor, ahí voltéense con la hermana Josefina y oren con ella, por ella. Maestra, ayúdeme ahí también. Las que están ahí cerquita de ella, oren por ellos. Señor, te adoramos esta noche y te bendecimos. Tú no te equivocas, Señor. Eres grande, eres perfecto, eres bueno, eres bondadoso y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque somos la ciudad del gran Rey. Somos el lugar donde tu presencia mora, habita en nuestros días. Y estamos animados de entender, pase lo que pase y venga lo que venga, tú sigues siendo nuestro protector. Podemos saber que tu misericordia es mejor que la vida. Conoces la necesidad de nuestros hermanos en este momento. Sabes de lo que les agobia, sabes de lo que les afecta en este momento. Pido que tu mano de poder se extienda sobre sus vidas y ministres a sus vidas de tu presencia y de tu gracia. Ministres a sus vidas de tu presencia y de tu gracia, Señor. Que virtud que viene de ti toque nuestras vidas y pueda ministrarnos y pueda afectar nuestras vidas, y oramos y nos unimos al deseo, al corazón, a la necesidad de los que estamos aquí para buscar tu rostro, para buscar tu presencia. Ayúdanos, nos encomendamos al poder de tu gracia, al favor de tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Venimos delante de ti y suplicamos y pedimos en este momento, Señor, que tengas a bien manifestarte en cada situación aquí presente, Señor, en cada adversidad aquí presente. Ministranos con tu presencia, Señor. Ministranos con tu presencia, Señor. Y que nosotros, Señor, seamos fieles en comunicar a la generación venidera las obras que tú has hecho por nosotros. Los milagros, los prodigios, las maravillas, las señales, las misericordias que tú has tenido a bien derramar sobre nuestras vidas, Señor. Pedimos tu bendición sobre nuestros corazones y pedimos que causes aliento y ánimo a nuestras vidas para entender tus propósitos y para entender tu belleza, tu gracia, tu poder y tu favor en este tiempo. Lo rogamos delante de ti y te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Adoramos y proclamamos tus atributos en este momento, Señor. Adoramos y levantamos tu nombre. Adoramos y bendecimos tu misericordia. Te damos gracias por tu justicia, Señor. Te damos gracias esta noche. Exaltamos tu nombre. Levantamos tu nombre. Te adoramos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Oramos en este momento, Señor.